Querido Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Te saludo con gusto, mi querido Vicente Serrano. Un placer siempre poder estar contigo y poder platicar de estos temas que tanto nos apasionan. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Jesús, y también saludo al buen Sósimo Camacho, periodista de la revista Contralínea y coordinador de la edición impresa de la revista, precisamente. Te saludo con mucho gusto, Sósimo. ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto saludarte también a Jesús. La verdad es un gusto siempre estar con ustedes, siempre en tu espacio, con mucho gusto. Pues déjame iniciar precisamente preguntándote qué es lo que está pasando. Leía con mucha preocupación que están bajo ataque en la página web de la revista Contralínea. ¿Cuál fue la investigación que dolió ahora? En efecto, Vicente, pues sí, desde el jueves pasado, la página web de la revista empezó a recibir una serie de ataques. Generalmente, bueno, pues son cientos al día, pero bueno, desde el jueves al día de hoy se han sido miles, se han convertido de hecho en decenas de miles en los últimos días. Y bueno, pues tienen origen estos bots, son ataques de tipo de bots, tienen su origen en Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá. Y bueno, pues hay varias investigaciones. Consideramos que probablemente la que ha motivado este tipo de ataques es una que tiene que ver con, bueno, pues con el robo a gran escala de combustible, en la que están involucradas una transnacional como Trafigura y otra también de origen mexicano, IPS o IPS, y que, bueno, pues el modus operandi documentado por la reportera Nancy Flores ha sido que, bueno, pues sacan el combustible mexicano de aguas mexicanas y luego lo meten haciéndolo pasar como si fuera de importación, digamos. Entonces, pues es una investigación de ese tipo, y a partir de la primera investigación, ha publicado 2 investigaciones. A partir de la primera empezamos a tener estos problemas precisamente pues con la página, y bueno, pues estamos trabajando precisamente para que no se cancele, por supuesto, el servicio. Nuestros compañeros están resistiendo, haciendo lo que pueden, y bueno, creemos que lo están haciendo bien. Claro que sí. Y mi querido Jesús Lemus, estabas en espera en el sistema cuando escuchabas a Silvano Aureoles. Pobrecito Silvano, vive en un mundo paralelo. Dice que arregló Michoacán, que él encontró comiendo en la misma mesa al gobernador y a los grupos criminales. Pues no sé en qué Michoacán vivió, qué Michoacán gobernó Silvano Aureoles, ¿no? Efectivamente, mi querido Vicente, pues es que, bueno, Silvano y sus fantasías, ¿no? Y prácticamente dista mucho de la realidad del el gobernador Silvano, que ya está, pues ya prácticamente enfriándose, ya se debe estar secando del remojón que se dio estos 6 años en el gobierno del estado. Pero justamente lo que él dice, que el narco comió en la mesa del gobierno del estado, pues si sigue comiendo, seguramente todavía ha de estar en la última cena con ellos, porque no debemos olvidar, mi querido Vicente, el asunto es que así como estaba la relación del narcotráfico con Fausto Vallejo, después con Jesús Reina García, luego con Salvador Jara Guerrero, pues continuó cuando él llegó a la gubernatura. Ahí están las evidencias que ha expuesto el propio jefe del cártel de los Viagra, el famoso Nicolás Sierra Santana, el famoso gordo, quien en un video evidencia justamente las relaciones y la petición del gobernador Silvano Aureoles para que pacificara, cuando le ofrecía $1 millón para que pacificara justamente la zona de Tierra Caliente, cosa a la que Nicolás Sierra Santana asegura que él se negó. Y no nada más está ahí la evidencia, mi querido Vicente, también está la evidencia de que el narcotráfico gobernó junto con Silvano, pues en el incremento de la criminalidad en el estado de Michoacán. Para nadie que viva en el estado de Michoacán, para nadie que conozca la tierra de Michoacán, es desconocido cómo los grupos de narcotráfico pues van de la mano justamente con la Fiscalía General de la República, una fiscalía que está, por cierto, todavía coordinada pues por el equipo que llegó a Michoacán junto con Alfredo Castillo Cervantes, y que fue muy acogida justamente en el gobierno de Silvano Aureoles. Todas las remanentes que quedaron de Alfredo Castillo Cervantes cuando Enrique Peña Nieto lo nombró virrey del estado de Michoacán, pues ahí están todavía en la Procuraduría. Muchos siguen siendo fiscales, muchos siguen siendo subprocuradores, todavía el personal sigue estando
atento a las instrucciones de los funcionarios de esta cofradía de narcotraficantes que llevó al estado de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes. Recordemos el fallecido procurador del estado de Michoacán. También a quién servía, pues servía a los grupos del narcotráfico. Y nada más para que le quede claro a Silvano Aureoles cómo los narcotraficantes siguen comiendo en la mesa de Casa de Gobierno, justamente con él todavía, pues cuando él recibió el estado de Michoacán, cuando él recibió la gubernatura, había solamente 2 cárteles de las drogas en Michoacán, que era la familia michoacana y una parte reducida de los caballeros templarios que prácticamente estaban en desbandada, yéndose hacia otros lados. Hoy, a 6 años de que termina su gestión, bueno, a 6 años y a unos días de que termine su gestión, pues hay 7 cárteles de las drogas en el estado de Michoacán. ¿Cómo y por qué crecieron los cárteles de las drogas si no estaban en coordinación con el gobierno del estado? Pues eso es una cosa que seguramente tendrá que responder, no a nosotros, no a los michoacanos, no a los mexicanos, seguramente lo tendrá que responder ante un ministerio público, porque de que le viene la orden de aprehensión, insisto, sé por supuesto que sí viene, porque ahí lo dijo el gobernador electo Ramírez Bedoya, hay un faltante, hay un débito de más de 20 mil millones de pesos en las arcas del gobierno del estado, y eso se debe pues precisamente al dispendio que se dio este gobernadrón, que afortunadamente pues ya se nos va, pero la verdad es que se pisa la cola el propio gobernador Silvano Aureoles, hablando de las relaciones del narcotráfico en el pasado, como él lo recibió. Pues claro que lo recibió y así mantuvo el narcotráfico comiendo también en la mesa del gobernador, porque si no, entonces, ¿quiénes fueron los organizadores justamente de su equipo de seguridad? ¿Quiénes fueron los que diseñaron el famoso plan de seguridad del estado de Michoacán? ¿Quiénes fueron los que se quedaron con las principales obras de construcción en la zona de Tierra Caliente, en la zona de la costa, en la zona del Bajío michoacano? ¿Quiénes fueron si no fueron justamente las células del crimen organizado? Entonces, que no quiera asustar con el petate del muerto, mi querido Vicente. El narco estaba y permanece todavía hasta el día de hoy comiendo en la mesa de Palacio de Gobierno. Ándale, pues fuertes las declaraciones de Jesús Lemus. Yo acepto propuestas para temas, Sósimo, Jesús. Yo les propongo esto. ¿Qué significa que a 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la segunda parte de su gobierno, de su sexenio, tenga una aprobación de entre el 64 y el 73%? Estoy viendo estas 2 encuestas, una de Mitofsky, que señala que tiene el 64.2% de acuerdo a esa encuesta de aprobación, y la ENCOL, que señala que tiene una aprobación del 73%. ¿Cómo leemos estas encuestas a 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y una serie de piedras, golpes bajos, mediáticos, políticos, que parecen no haber hecho gran mella en la aprobación del primer mandatario mexicano, Sósimo? Sí, Vicente. Mira, Vicente, te tomo la palabra y con mucho gusto, claro que respondo a esta pregunta que amablemente me haces, pero fíjate que no quiero dejar pasar, pues dar también una opinión a propósito de lo de Silvano Aureoles. Quería nada más comentar que lo que vemos también de Silvano es de que él se precia de haber supuestamente modernizado a las fuerzas policíacas en el estado, y lo que tendríamos que decir es de que sí, las hizo más grandes probablemente, me refiero al número, pero eso no quiere decir que haya combatido la corrupción. Y además hay algo que tendríamos que pues poner en la mesa siempre, tener claro esto. Silvano Aureoles dice que combatió al narcotráfico. Pues no vemos, porque el narcotráfico, como bien dice Jesús, creció. Lo que vimos que hizo su policía fue reprimir de manera muy intensa a médicos, a campesinos, a estudiantes, a normalistas rurales. Tendríamos que no olvidar esas escenas de normalistas de la Escuela Normal Rural de Tiripetío ensangrentados, y además así de ensangrentados, encarcelados. Es decir, fue un gobierno represor. Nada más hay que tener en cuenta la ley Bala, que hasta se le estaba ya llamando a él el Gober Bala, y bueno, pues tiene que ver precisamente con ese estilo, con esa manera de gobernar de Silvano Aureoles, y ahora se cura en salud tratando de decir que él modernizó las fuerzas policíacas. Las hizo crecer para ser represivas, para atentar contra los estudiantes, contra la población en general, y bueno, eran nada más una manera de no dejarlo pasar, Vicente. Y bueno, ya respondiendo a esta pregunta
que me señalas, bueno, pues yo creo que López Obrador sigue gozando de alta popularidad en México, precisamente porque, bueno, pues a pesar de todas la situación que le ha tocado vivir, me refiero a la pandemia que sumió a México junto con todo el mundo en la peor crisis desde 1929, la peor crisis económica. Bueno, pues al final de cuentas no ha sido esta situación económica generada por la pandemia ni remotamente similar a la que vivimos ya los mexicanos durante tantos años de neoliberalismo, donde prácticamente fuimos despojados de todo. Entonces, pienso que los mexicanos siguen teniendo altas expectativas, porque al final de cuentas, en términos generales, se sabe que es muy poco, 3 años para tratar de revertir un proceso de deterioro acelerado de la vida social, económica, política del país. Por supuesto, aparte estarán ya los análisis que se puedan hacer sobre qué está mal, qué está bien, qué es lo que ha tenido continuidad, incluso con los sexenios anteriores, en qué cosas sí realmente ha confrontado al neoliberalismo. Pero bueno, en términos generales, yo creo que la gente siente que, bueno, son 3 años y son muy pocos para tratar de revertir esta situación en picada que ya llevaba la sociedad mexicana precisamente hasta antes de que asumiera la presidencia. En picada también lo ubicaba Mitofsky al presidente Andrés Manuel López Obrador durante estos años, y parece que pues no han tenido más remedio que aceptar esa realidad que hemos reportado una y otra vez desde medios independientes. ¿Tú cómo lees estas encuestas que ubican al presidente Andrés Manuel López Obrador entre el 64 y el 70 y tantos por ciento, entre el 64 y el 73% de aprobación, dependiendo de la casa encuestadora, Jesús? Bueno, definitivamente muy ajustadas a la realidad, mi querido Vicente. No hay lugar, y te lo digo porque yo recorro pueblos y recorro mercados y recorro calles en este trabajo cotidiano que hago, y no encuentras gente que hable, gente de a pie, gente que anda en el camión, gente que anda en la combi, gente que va y se levanta temprano a trabajar y regresa tarde a sus casas a dormir. No encuentras gente que hable mal del presidente, porque justamente estamos viendo una gestión, una administración, como decía bien mi querido amigo Sósimo Camacho, estamos viendo una administración pues que está viendo ahora sí por los más necesitados, por los más pobres. El solo hecho, mi querido Vicente, de que hoy se esté persiguiendo a los evasores fiscales, a los que defraudaron al fisco, a los que utilizaron esas empresas factureras para llevarse cientos de millones de pesos a la bolsa de manera ilegal. Eso es un acto de mera justicia social. La justicia social no nada más es como la entendían los anteriores gobiernos, que era llevar una despensa u ofrecer la instalación del drenaje o el alumbrado público en las comunidades marginadas. La justicia social también comienza por la verdadera aplicación de la justicia, que es justamente lo que estamos viendo hoy, mi querido Vicente. El hecho de que hoy esté, por ejemplo, Tomás Cerón de Lucio a la espera o buscando en los entrefuegos de si es extraditado o no, o si es repatriado, o si es traído desde Israel para acá, para que dé cuentas de cómo llevó la investigación de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Eso es justicia social, y eso la gente, el pueblo lo lee, lo sabe y lo entiende perfectamente. ¿Cuándo íbamos a ver en los pasados gobiernos, justamente de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, actos como estos que fueran justamente contra esa mafia del poder que se había pues enquistado en las esferas de gobierno? Y hoy vemos a un presidente pues humano, un presidente sensible, un presidente que entiende, que sabe lo que siente la gente. Aunque nos digan chairos, aunque nos digan lo que quieran, mi querido Vicente, creo que hoy desde el pueblo, desde a nivel de la calle, estamos viendo a un presidente que tiene sensibilidad social, y eso es lo más importante. Un presidente que ha puesto, por ejemplo, con los tianguis del bienestar, mi querido Vicente, que ha puesto a disposición de los más pobres entre los pobres una serie de artículos de lujo que estaban ahí abandonados en las bodegas del gobierno federal, y que ve tú a saber y sabrá Dios quiénes eran los que se aprovechaban de los decomisos de la ropa, de calzado, de artículos deportivos, de juguetes, de herramientas, de diversos enseres que se podían incautar porque rompen la norma jurídica mexicana. Pues, ¿quién se beneficiaba de eso? Y ahora ves que están llegando a comunidades cada vez más marginadas y ves una carita alegre de
de las señoras que en su vida han tenido nada, mi querido Vicente, y las ves cargando pues un bolso que fue decomisado porque era falsificado de la marca X, por no mencionar ninguna, y hoy las ves bien contentas abrazando esa pieza que nadie se las podía proporcionar, o un campesino que lo ves agarrando pues un desarmador, una pala, un perico, unas llaves Stilson, de entre todo lo que se está regalando en esos tianguis del bienestar. Oye, Vicente, eso no nada más es justicia social, eso es hasta un bienestar para el alma, porque se siente tranquilidad saber que la gente que menos tiene, hoy por fin está alcanzando una mínima parte, que no es nada, por supuesto, frente a todo lo que les robó los anteriores gobiernos. Entonces, por eso las encuestadoras pueden ir a preguntar a cualquiera de los más recónditos lugares del país, y van a encontrar que el presidente López Obrador tiene esa gran aprobación histórica, mi querido Vicente, que le puede dar pues para mucho más, y quisiéramos que tener presidente López Obrador pues para muchos años y muchas décadas, y te lo digo de todo corazón, mi querido Vicente. Pues qué triste ha de ser para Raimundo Rivapalacio, y lo voy a mencionar con nombre y apellido, escribir hoy, por ejemplo, en El Financiero: finalmente se cansaron de López Obrador en Washington, le hicieron saber que si querían su atención, la crítica ya la tenía. El lobo que tantas veces anunció Marcelo Ebrard que venía se apareció. Finalmente el gobierno de Estados Unidos le paró el alto al presidente López Obrador, que sufrió una semana de reveses, desaires y críticas, donde debió haber visto que el lobo, aunque sin toda su fuerza todavía, sí es de verdad, escribió Raimundo Rivapalacio. Y acabamos de ver y escuchar el mensaje del presidente Joe Biden decir que el amigo más cercano de los Estados Unidos es México. Así que dame tu opinión de esto que planteo, y si me permites pedirte también del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en este evento tan importante para el pueblo mexicano, Sosimo. Sí, en efecto, como bien comentas, bueno, pues todos estos pues augurios que han estado queriendo que se hagan realidad, de los mismos agoreros que están señalando que, bueno, pues que México está siendo aislado internacionalmente por los desplantes de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues la verdad, sinceramente, es de que precisamente con este discurso, tanto del presidente como los previos, porque, bueno, pues tuvimos escuchamos el discurso de Joe Biden, donde, bueno, pues no nada más, bueno, por supuesto que es muy importante lo que señala, pero incluso pudo haber mandado a alguien que lo hiciera, y bueno, él decidió dar ese discurso precisamente a México, tan fraterno, fue un discurso bastante fraterno, y sí tendríamos que señalar, la relación entre México y Estados Unidos es bastante complicada, es muy compleja, precisamente porque, bueno, estamos hablando de la frontera más grande del mundo, estamos hablando de una frontera también muy profunda, no nada más podríamos decir, no se trata nada más de que sea la más grande del mundo, sino que también divide a lo que se consideró por mucho tiempo el primer mundo y el tercer mundo. Entonces, por supuesto que hay problemas muy intensos, muy fuertes, pero vaya que López Obrador ha sabido pues llevar solamente haciendo cumplir lo que señala la Constitución. México ha dejado de ser un apéndice de la agenda estadounidense, de los intereses estadounidenses, como lo fue durante los últimos sexenios, sobre todo, por supuesto, de Ernesto Zedillo, de Felipe Calderón, por supuesto, de Peña Nieto. Bueno, pues México precisamente ha quedado, pues ya se ha ganado el respeto, está ganándose de nueva cuenta el respeto de distintas naciones. Y bueno, pues tuvimos ahí el discurso por un lado de Joe Biden, y también este regalo tan simbólico que hace Rusia, porque, bueno, pues decide mandar el mensaje a México, bueno, pues desde el espacio con estos cosmonautas, y que, bueno, pues es un mensaje, digamos, distinto, pero también es un regalo muy especial. Y bueno, tendríamos que ver tan solo cómo se ha conformado la exposición que hoy está anunciando el presidente de la República, es decir, con objetos que, si bien son de origen, podríamos decirlo, mexicanos, bueno, pues hoy llegan a este país por conducto de distintos gobiernos, de una decena de gobiernos que han señalado, bueno, pues que esta amistad con el pueblo mexicano, y claro que mucho tiene que ver precisamente con la presencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque hay quienes podrían decir, bueno, es un asunto de pueblos, es un asunto de sociedades, sí, pero finalmente las naciones deciden con quién juntarse, con quién dialogar,
precisamente también en función del jefe de Estado que tiene. Y bueno, pues es claro que el jefe de Estado mexicano es muy distinto a los que tuvo desafortunadamente en los sexenios anteriores. Así es, Jesús Lemus, le falla a esos personajes que quieren ver confrontados a Andrés Manuel López Obrador y a Joe Biden, incluso desde que ganó Joe Biden las elecciones contra Donald Trump. Hoy no es la excepción. Bien dice Sósimo, no manda a nadie Joe Biden, él mismo da este discurso, este mensaje que es de mucha amistad, queda claro que no hay una mala relación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador apostándole a la fraternidad universal. México, la casa de todos y de todas, dice. Sin duda, mi querido Vicente, estos agoreros del pasado le escriben desde el rencor, no hayan cómo sacar su pus, su enojo, su furia, su rabia completamente, y quieren justamente eso, quieren ver un presidente derrotado, pero contrario a eso vemos hoy un presidente y a un México reposicionado a nivel mundial, donde es objeto de reconocimiento, bueno, pues por parte de los presidentes. Coincido contigo plenamente de lo que dice Sósimo, en el aspecto de que pudo bien haber mandado a alguien a decir el discurso, pudo haber bien sido Ken Salazar, el embajador de México, el que diera ese discurso. Sin embargo, lo hace el presidente Joe Biden y establece una línea de amistad, una línea muy cálida, por supuesto, para el presidente, que se mantiene en los mismos términos que venía manteniéndose esa relación del presidente López Obrador con el gobierno de Estados Unidos cuando estaba justamente Donald Trump. Entonces, no hay variación, es decir, el gobierno de Estados Unidos está reconociendo justamente en el presidente de México, en el presidente López Obrador, pues a un líder mundial, y esa dimensión también la acabamos de ver, mi querido Vicente, recordarás, en la cumbre de la CELAC, donde Latinoamérica prácticamente reconoce en el gobierno del presidente López Obrador, pues a un líder regional de suma importancia que se alza, pues precisamente con base en la política de desarrollo social que ha establecido en México, que es una política necesitada en toda Latinoamérica, y es una política también vista como emergente por los países en desarrollo. Por eso vemos también, pues, no nada más la complacencia, sino el reconocimiento de países como Francia y de todos los que mencionó, Francia, Rusia y otros países, Estados Unidos incluido. Vemos ese reconocimiento, vemos el reconocimiento del Papa, mi querido Vicente, el Papa Francisco, que hoy justamente a través del obispo de Monterrey, pues hablaba y prácticamente pues, pedía perdón, tal como lo pidió en su momento el presidente López Obrador, pidió perdón por todos los excesos que cometió la Iglesia Católica justamente en el periodo de la conquista, y eso no lo hace un líder, eso solamente lo hace un líder mundial, ese reconocimiento que se logra a través de estas personalidades, a través de estos representantes de estos estados que ven en México hoy a un país no emergente, sino un país recomponiéndose a sí mismo a través de la figura presidencial del presidente López Obrador. Así es, mi querido Sósimo, quedamos con la idea de una propuesta de tema, de reflexión, de opinión. Para cerrar, si me permiten, y les ofrezco una disculpa, me pareció importante ir al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, intentar llegar al discurso de Joe Biden para la audiencia en el evento de los 200 años de la consumación de la independencia, pero me gustaría cerrar con una propuesta, si me permiten, Sósimo, Jesús. Gracias, pues muchas gracias. No, al contrario, Vicente, muchas gracias por la invitación, por permitirnos, en específico, permitirme a mí, comentar para tu programa, para tu amplio auditorio, bueno, pues estos acontecimientos que estamos viendo, de los que estamos siendo testigos. Y sí creo que me gustaría platicar brevemente, nada más, poner sobre la mesa el tema sobre los presos, los injustamente presos. Nosotros ahora, el presidente de la República, después de un primer decreto de hace ya más de un año, pues podríamos decir que fallido, porque no resultó como uno hubiera querido precisamente liberar a estos injustamente presos. Ahora hay otro que más prometedor, pues precisamente para liberar a estas personas que han sido, que están en la cárcel, finalmente porque no tienen padrinos políticos o porque no tienen dinero.
Entonces, bueno, pues ahora hay una campaña para liberar y me parece muy importante, una de las banderas de la 4T más importantes también que ha estado enarbolando el presidente, incluso desde que era candidato. Ahora pienso que tenemos que poner mucha atención sobre cómo se va a ejecutar esta ley, porque podrían quedarse de nueva cuenta nuevas intenciones si es que este elefante reumático y mañoso, como le ha llamado el presidente a la burocracia, bueno, pues no toma realmente con seriedad y con cartas en el asunto. Solamente quiero comentar el caso de 4 integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur. Tú, Vicente y Jesús recordarán, bueno, pues esta masacre impresionante que como mexicanos padecimos, digamos, en 1995 en el vado de Aguas Blancas, cuando un grupo de campesinos que iban a un mitin fue sin más detenido por la policía del estado y sin que mediara ningún tipo de pues incluso de discusión, ni mucho menos. Bueno, fueron asesinados a mansalva, les dispararon de manera directa. De hecho, tendríamos que recordar que cómo se las gastaba el viejo régimen, les puso armas a los muertos para que simularan o para hacer creer que ellos habían agredido a la policía y la policía había respondido. Pero bueno, hubo quien filmó lo que pasó y bueno, con eso los mexicanos pues prácticamente también quedamos horrorizados de ver con qué sangre fría asesinaron a estos campesinos guerrerenses, miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur. Y precisamente 4 sobrevivientes de esta masacre se encuentran injustamente presos en distintos penales de México, y estos cuatro injustamente presos, bueno, pues parece que va a ser difícil que sean liberados, porque los candados que tiene el propio decreto para liberar a estos injustamente presos, bueno, pues señala que no deben de ser acusados por delitos graves o acreditar que han sido torturados y que no haya más pruebas que los incriminen más que las confesiones bajo tortura. Pero tendremos que señalar que precisamente este tipo de presos son acusados de delitos graves, no los acusan de cualquier cosa, o el régimen anterior no los acusaba de cualquier cosa, los acusaba de delitos precisamente graves para mantenerlos en la cárcel. Y también, bueno, pues fabricaba muchas pruebas alrededor de ellos para que no pudieran salir. Entonces, creo que tenemos que estar muy vigilantes de que salgan estos injustamente presos y hacer realidad un programa ahora de gobierno que fue una promesa de campaña y que ojalá pueda llevarse a la práctica. Estos injustamente presos, estos 4 miembros de la Organización Campesina del Sur se llaman Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Baena, Orlando Ávila Mesino y Jerónimo Hernández Refugio. Eso es lo que quería proponer, Vicente. Muchas gracias. Claro que sí, importante tema, importante no quitar el dedo del renglón, estar al pendiente de que se cumpla pues este decreto del presidente y que salgan todos los que están injustamente en prisión, como lo has señalado, mi querido Sósimo. Tú, Jesús, ¿qué propones para cerrar? Gracias, Vicente. Bueno, yo cierro con una denuncia que me han hecho llegar varios familiares de personas enfermas que están en el Hospital Siglo XXI de Oncología del Seguro Social en la Ciudad de México, el famoso Hospital de la Raza. Y quiero hacer mención, mi querido Vicente, de que allí, de acuerdo a diversos testimonios que han podido llegar que me han podido hacer llegar a mí y a otros compañeros periodistas, pues refieren que desde hace una semana se encuentran sin medicamento contra el cáncer, algunos adultos que están en quimioterapias, principalmente enfermos por leucemia. Entonces no hay una respuesta oficial de la autoridad del Seguro Social ahí en el Hospital Siglo XXI de Oncología, en la Ciudad de México. No les pueden decir cuándo van a tener acceso a los medicamentos. La demanda de medicamento es principalmente uno que se llama citarabina, que supuestamente o que inicialmente se les propuso que se cambiaría o se sustituiría por otro medicamento que se llama azacitidina, pero ninguno de los dos les ha llegado a la fecha en este momento a estas personas. Entonces hay mucha desesperación, no nada más por parte de las personas internas que están dentro de a la espera de quimioterapias por la leucemia, sino también por sus familiares.
hay una gran desesperación, mi querido Vicente, porque además no hay autoridad médica dentro de esa institución que les dé una explicación de para cuándo llega la citarabina o para cuándo les dan pues la sustitución de ese fármaco que es la azacitidina. Entonces, están en pleno abandono estos pacientes de cáncer y requieren una acción rápida. Mira, yo busqué a Patricia Serrano, que es la encargada de comunicación social del Seguro Social, pero ¿qué crees? Pues no se dignó a recibir la llamada. Entonces yo espero tener mayor pues esperanzas mañana, mayor suerte mañana, para ver si tenemos una respuesta sobre qué pasa con el medicamento en el área de oncología del Hospital Siglo XXI, porque insisto, no hay al momento ninguna respuesta. Es más, los tienen completamente ignorados a los pacientes que están pidiendo estos medicamentos, que se los suspendieron, te digo, desde hace una semana, y no hay, lo peor de todo, mi querido Vicente, no hay quien les diga, espérate, llega para mañana o llega para pasado, no hay quien les dé una información, y por la desesperación y la espera, pues es angustiante en ese renglón. Yo hago una llamada aprovechando la amplia difusión de este espacio, mi querido Vicente, para ver si alguien de la dirección médica del Hospital Siglo XXI puede ponerse en contacto justamente. Estamos hablando de casi 60 pacientes, mi querido Vicente, a los que se les ha suspendido el suministro de citarabina y que requieren por lo menos una explicación para saber, y deja también la explicación, buscar los mecanismos para ver cómo se les va a suministrar de estos medicamentos contra el cáncer a estas personas. Yo con esto cerraría, mi querido Vicente, y agradeciéndote, por supuesto, siempre la posibilidad de hacer los señalamientos correspondientes en este tan importante espacio. De hecho, tenemos por ahí una de las denuncias, creo que nos Sí. hiciste llegar una de estas denuncias. Vamos a escucharla, si me permiten, César, aquí en Sin Censura para cerrar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Janet Yasmín Mata Mata. Soy paciente del Hospital Siglo XXI en la especialidad de hematología, diagnosticada con leucemia mieloide aguda, M2. Y pues ahorita lo que yo estoy pidiendo es apoyo, no sé con quién dirigirme directamente, ya que yo ingresé al hospital el día 4 de agosto de este año. Ya tuve mi primera quimioterapia en esos días y me dieron permiso salir unos días el fin de semana pasado, el 18 de septiembre. Volví a reingresar el 21 de septiembre. Y hasta ahorita llevo 6 días aquí hospitalizada y no he podido recibir mi otra quimioterapia, ya que me dicen que no hay medicamento. No sabemos con quién dirigirnos para preguntar qué pasa. El personal médico solo nos dice que ya hizo el escrito, que ya hizo la solicitud del medicamento de quimioterapia. Están solicitando ahorita un medicamento que se llama citarabina, ese no lo hay. Y el doctor los médicos me dieron la opción de ponerme acitidina, pero como la acitidina es un medicamento caro, dijeron que tardaba un poquito más en llegar ese medicamento, el cual hasta hoy ni uno ni otro ha llegado. Por eso es que me atrevo a mandar este audio para ver si alguien me puede ayudar a contactar a alguien del siglo XXI que pues pueda ayudarnos a resolver esto, ya que pues la fecha de quimioterapia. Pues ahí está el mensaje, mi querido Jesús Lemus, pues que de algo sirva también en este sentido Sin Censura, para que alguien del Hospital Siglo XXI, para que alguien de las autoridades de salud tome cartas en el asunto y a ver si le podemos ayudar a esta persona que amablemente confía en ti y por ende confía en nosotros.
Muchas gracias, mi querido Vicente. Ojalá haya respuesta pronto a este reclamo, porque es un reclamo pues, humanitario prácticamente, y agradecerte, por supuesto, esta posibilidad de hacer la denuncia en este espacio sin censura. Gracias, Jesús. Sósimo, para despedirnos, decirte que cuentan con toda nuestra solidaridad, que si en algo podemos nosotros apoyar con nuestras limitaciones, con nuestros pocos fierros, pero con lo que nos corresponde, que es todo para ustedes que hacen el periodismo de investigación en la revista Contralínea, que cuentan con nosotros en estos momentos en los que están siendo atacados en su sitio web. Y me gustaría cerrar pues invitando a la gente para que busque la revista, para que lea los trabajos que ustedes presentan, para que también te sigan, aunque me fue difícil encontrarte en Twitter. ¿Qué pasó con tu cuenta en Twitter, Sósimo? No, bueno, mira, la verdad es de que estos días ha sido un poco fuerte la carga de trabajo que dejé de tuitear, pero ahí estoy en arroba Sósimo-contra, ahí estamos, retomo de nueva cuenta los tweets ahora en estos días, y a seguir en contacto con la gente. Y Vicente, muchas gracias por tu solidaridad, sabemos de ella, la apreciamos, lo agradecemos mucho, y bueno, pues así es como también haciendo solidaridad y fraternidad entre nosotros, bueno, pues también es como hacemos también un mejor servicio social, que finalmente eso es lo que consideramos que tiene el periodismo. Entonces, muchas gracias, Vicente, te agradezco mucho, y siempre es un gusto estar contigo aquí, platicando contigo con el auditorio. Gracias, Sósimo. No se les olvide revisar www.contralinea.com.mx. Ahí está la revista Contralínea. También búsquenlo en @Contralínea en Twitter. Y a los compañeros les mandamos un abrazo, sobre todo al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Gracias, Sósimo. Y mi querido Jesús Lemus, ¿en dónde te apoyan? ¿En dónde te buscan a ti? Gracias, mi querido Vicente. Bueno, antes de irme, por supuesto, manifestar mi respaldo también a mi querido Sósimo Camacho, todo el respaldo, todo el apoyo, lo que puede estar a mi alcance, mi querido maestro, que siempre es una mano amiga, siempre cuenta con ella. Por supuesto, mandarle un abrazo a mi querida Nancy Flores y por supuesto a Miguel Vadillo, a todos los que hacen Contralínea, decirles que no están solos, somos una comunidad finalmente, y vamos a seguir denunciando esos ataques, porque no se vale que se siga haciendo esos atentados a la libertad de expresión. Ahí me encuentran, mi querido Vicente, me encuentran en redes sociales como Jesús Lemus Barajas en Facebook, y estoy en Twitter como @Lemus Barajas. También les recuerdo que tengo un espacio aquí gracias a tu generosidad, mi querido Vicente, los sábados de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, me encuentran también en todas las librerías del país. Ahí todavía están mis libros, los más recientes, Jaque a Peña Nieto y El Licenciado, editados por HarperCollins. Y siempre estoy a sus órdenes, mi querido Vicente. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Sósimo. Que continúe el buen trabajo, y aquí estamos siempre a la orden. Que pasen excelente noche, Sósimo Camacho y Jesús Lemus, dos maestros del periodismo de a pie, del periodismo independiente, hablando con nosotros sin censura.